más, bienvenidos de Tú a Tú con Mireya Bernal. Por Canal 7, comenzamos. Hola, muy buenas noches. Como siempre nos da mucho gusto saludarles una vez más aquí en De Tú a Tú. En el encuentro del día de hoy conoceremos a un hombre valiente que enfrenta las responsabilidades que su entorno, pues ahora sí que le apremian, ¿no? Le exigen. Hace un momento antes de presentárselo, platicaba con él y me decía justo eso, que hoy en día las personas, entre menos responsabilidades, mejor. Pocos son los que quieren levantar la voz, pocos son los que representan a muchos y ese liderazgo es muy, muy valioso. Hoy conoceremos a un hombre con estas características, con este empeño y que seguramente nos dejará mucho aprendizaje para que tomemos cada uno de nosotros el liderazgo que es necesario en nuestra vida. Todos podemos ser líderes. Les presento al señor Héctor Derjans Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino, y él es fundador justamente de este consejo y de muchas otras cosas más. Héctor, es un placer recibirlo aquí en De Tú a Tú. No, Mireya, al contrario, muchas gracias por abrirme la puerta de tu programa Tú a Tú. Y pues muy contento, la verdad, muy motivado por estar contigo, de saludarte. Gracias, igualmente. Y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. El público de Tú a Tú está acostumbrado a conocer a nuestros invitados desde su origen. El apellido Derjans, que pues suena muy bonito y obviamente suena extranjero, ¿qué origen tiene, Héctor? Es francés. Mi tatarabuelo llega a México con el gobierno de la colonia francesa, Maximiliano de Habsburgo, y lo nombra Napoleón III recaudador de impuestos en México. Y entonces, cuando se va Carlota y queda Maximiliano y lo fusilan, muchos franceses se quedaron, ¿no?, aquí en México y mi abuelo igual se quedó aquí, se casa con una potosina y pues de ahí venimos todos los Derjans. Todo Derjans, el apellido, viene de 4 generaciones y todos somos familia. Y bueno, ahora potosinos, por supuesto, aunque con esta sangre francesa de origen, digamos que entonces de familia viene pues el destacar, digamos, en el medio comercial, empresarial, ejecutivo, ¿sí? Sí, no, por supuesto que sí. En ese medio nos movemos en el tema empresarial, siempre, y también en un tema que nos ha ocupado siempre, que es el tema social, el tema de la vida en México, la desigualdad social que existe en nuestro país. Y por eso en un momento nace también una organización que traemos a San Luis Potosí en 1999 y que se llama Banco de Alimentos de San Luis Potosí y pertenece a una organización a nivel nacional que se llama Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Hoy por hoy estamos atendiendo en toda esta organización a 10 millones de mexicanos, no solamente con alimentos, sino también con capacitaciones, con talleres. Y aquí en San Luis Potosí atendemos a 80,000 familias en las 4 regiones de nuestro estado. Y la verdad que ha sido una labor, híjole, la verdad, muy padre, porque fíjate que ahí llegas con el tema de ayudar y el ayudado eres tú. Porque ves caritas de niños, de señoras apuradas porque no tienen lo suficiente en casa, y cuando llegas y das lo que tienes, ves la cara de agradecimiento, y ellos al contrario, lo que tienen en casa te lo brindan, lo que tienen, ¿sí? Y a lo mejor muchas veces uno pues da lo que sobra, ¿sí? Y recibes lo poco que algunos tienen. Así es. Entonces, eso para mí ha sido una experiencia muy, muy bonita en estos ya 24 años de fundación de Banco de Alimentos.
y ha sido un crecimiento en lo personal muy, muy importante, muy humano y que me ha recompensado mucho, ¿no? Y nace precisamente porque si Dios nos ha dado, yo creo que tenemos que de alguna manera dar en correspondencia mucho de lo que hemos recibido. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Claro. Desde los que tenemos la oportunidad de estudiar, por ejemplo, no todos tenemos esa oportunidad, o de tener una familia, ¿sí? Entonces, bueno, ha sido una experiencia bonita. Bueno, como ya escucharon, Héctor fundó esta organización de Banco de Alimentos y a raíz de que la organiza aquí en San Luis Potosí, pues crece a nivel nacional. Pero no fue su única iniciativa. Digamos que esta es la parte social que, como ya me di cuenta, bueno, es la que más le llena, sí, es la que le emociona muchísimo. Pero hay una parte empresarial, porque también es fundador del Consejo Empresarial Potosino, que ya tiene 5 o 6 años. 7 años. 7 años. Estos 7 años, ¿usted lo fundó también? Sí. ¿Todo el tiempo lo ha presidido? Sí. Fundamos con grandes empresarios, con espíritu guerrero. Fundamos hace 7 años el Consejo Empresarial Potosino con la idea de que todos aquellos empresarios que no sentían ser representados por los organismos tradicionales, buscamos la manera de hacer algo por todos esos empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios sobre todo. Pero dentro del Consejo hoy pues tenemos grandes expresidentes de la Coparmex, de Canacintra, de la Canaco, pero también tenemos cámaras como la Canacar, como la Canaimpa, como la Canacope, que están dentro del Consejo. Entonces, hoy hace una labor muy, muy importante. Yo creo que el empresario tiene la obligación de ser y representar a los empresarios, al sector productivo, que sin ese sector productivo este país no se movería. Los que aportamos riqueza y generamos empleos somos nosotros los empresarios, pero muchas veces se les olvida a la gente, a los gobiernos, quiénes son realmente los que movemos este país. Y tenemos que recordarles, ¿sí? Pero pues hoy vivimos tiempos muy críticos, muy difíciles, en donde no vemos con claridad el que los organismos están a la altura de las circunstancias. Por eso nace este Consejo Empresarial Potosino. Bueno, ¿en cuántas ocasiones las personas no nos sentimos representadas? Digo, desde que está uno en la escuela, desde que estudias, tal vez hay un organismo que representa, pero no congenia, no estás de acuerdo con el pensamiento, con el actuar de estos representantes, que hay muchos. Hay quienes sí, obviamente, se sienten, pero ¿quién tiene esa valentía de decir, yo no me siento representado por tantas agrupaciones? Por lo general tendemos a seguir una corriente y al no pensar tanto quizás. Creo que desde ahí es muy valioso reconocer esta parte de visión, de decir, a ver, no me siento representado, empiezo con una organización. Y yo le preguntaría, Héctor, ¿por qué no se sentía representado? ¿Qué pasaba con esas organizaciones tradicionales con las que su gremio y los empresarios que usted reunió no se sentían representados? ¿Por qué? Bueno, mira, en el sector empresarial y comercial hay situaciones en las que tienes que intervenir como empresario ante autoridades, y entonces es muy difícil que la autoridad te haga caso, porque eres una empresa solamente en la que está tramitando, por ejemplo, una licencia de funcionamiento, una licencia de construcción, o hay un tema de certificación, o hay un tema de medio ambiente en el que la autoridad te está clausurando o te está hostigando, porque la autoridad no entiende que está para ayudar, para prevenir situaciones, pero no llegar a la empresa con la espada desenvainada. Y esa es la labor precisamente que hace el Consejo Empresarial Potosino. El tema legal para muchas de las empresas
no saben cómo defenderse, no saben cómo, no tienen un buffet de abogados como lo puede tener una gran empresa que los pueda ayudar a solventar situaciones, escritos, respuestas, visitas de la COEPRIS, visitas del Secretaría del Trabajo, visitas de la Secretaría de Salud, o sea... Es un mundo que se viene como encima de ellos. Sí, bueno, y entonces cuando tú pides ayuda a una organización de la cual tú te afilias y no la encuentras y te batean, pues bueno, te sientes frustrado, claro, decepcionado, pero además perjudicado porque dejas de producir por estar atendiendo situaciones legales y en lugar de estar pensando en producir, tu tiempo está ocupado en temas de cómo te defiendes de una autoridad que en vez de ayudarte, de asesorarte, pues te está hostigando, ¿no? Entonces, esa es la labor del consejo. El tema es cómo podemos ayudar a la empresa a que consiga créditos blandos. Una micro y pequeña empresa que no tienen muchas veces propiedades que sean factibles para ser sujeto de crédito, bueno, pues el consejo interviene para hacer gestiones por esos micro y pequeñas empresas con grandes empresarios. Muy bien. Porque un empresario hoy, créemelo, se merece tener una estatua de empresario y tenderle la alfombra roja, porque hoy no es fácil, ¿eh? Es una labor hoy no es fácil. Importantísima, se enfrentan a mucho esfuerzo. Y sí, muchos hoy en día queremos ser empresarios, pero una vez que empiezas, sabes que es un reto al que muchos pues desisten. Quienes se mantienen y alcanzan son esas personas, como dice Héctor, a quienes hay que tenderle la alfombra roja, y vamos a seguir conociendo este ambiente empresarial, a lo que se enfrentan y cómo ayudan a la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos aquí a De Tú a Tú. Amigos, estamos de regreso aquí en De Tú a Tú, conociendo a Héctor Derjans Villegas. Él es presidente del Consejo Empresarial Potosino y fundador también del Banco de Alimentos aquí en San Luis y posteriormente, bueno, que ha crecido a nivel nacional. Y hay otras cosas que comentar. Antes del corte nos decía que los empresarios hoy en día hay que reconocerles que son verdaderos agentes de, digamos, de rescate en la sociedad, porque dan trabajo, porque impulsan la economía, porque desarrollan muchos temas en cuestión de producción y apoyan a muchas familias. Sin embargo, enfrentan una serie de normativas, diría usted, exageradas, ¿sí? Muy exageradas por parte de las instancias de gobierno que les exigen una y mil cosas. Mira, yo creo que la ley como tal debe de cumplirse. Claro. Y no hay problema. Lo que sucede es que vivimos en un país en donde está la ley no a la altura de las circunstancias que vive nuestro país. ¿Qué le falta a nuestro país? ¿Qué le falta al empresario? Apoyo. ¿Apoyo para qué? Bueno, tenemos que tener capital de trabajo, tenemos que tener capacitaciones para que pueda desarrollarse una empresa. Necesita también un tema administrativo, jurídico. Sí, jurídico, legal. Pero en México, lejos de que el gobierno apoye a un empresario, a un emprendedor, lo castiga, no dándole las licencias de funcionamiento, haciendo tortuguismo. Ese tema de burocratismo perjudica muchísimo, porque si tú empiezas y emprendes un negocio y no tienes los permisos, van y te clausuran. Pero no te dicen, oye, a ver, ya estás abierto, te voy a dar un checklist pues, para que te regularices. Claro. ¿No? Ah, no. A ellos lo que les interesa es el tema de la recaudación. Vengo, te clausuro
y además tienes una multa de tanto. Entonces, ¿cómo cambia el tema, no? ¿Qué es lo que sucede? La respuesta del empresario es hoy, desafortunadamente, no puedo con la carga fiscal, no puedo con el tortuguismo. No, te comentaba, hoy el Seguro Social, llegas cuando te pasas 2, 3 días, llega una multa, que es el 40% de las cuotas. Antes tú podías condonarlas hasta el 90%. Hoy no se condona la multa, hoy tienes que pagar el entero del Infonavit, del Seguro Social, más aparte la multa, el 100% de la multa. Entonces llegan los empresarios y dicen, oye, ¿qué pago? ¿La multa o la obligación legal de pagar? Entonces son cosas en que son incongruentes las situaciones, ¿no? O sea, el país no está como para que el gobierno trate al empresario de esa manera. Sin embargo, el empresario cumple y está luchando por sobrevivir, pero hay un tema, un fenómeno que se está dando hoy, la informalidad. ¿Qué pasa y por qué un negocio cierra por estas causas y desaparece? Y resulta que ese negocio se va a la informalidad. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio pues tiene una familia y es una microempresa. Y a lo mejor los que trabajan ahí con ellos pues es la misma familia. Esa familia no va a dejar de comer. Esa familia va a seguir trabajando porque el mexicano es trabajador. Pero lo que está sucediendo es que el mismo gobierno está empujando a la informalidad. Porque se convierte en un martirio entrar a la formalidad de los requisitosos que son. Exacto, entonces todo el mundo le teme al SAT porque hay la multa, porque hay la revisión, porque hay esto. En vez de sentir un apoyo y una forma de decir, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Sí? No, llegan y lo que quieren es prácticamente una extorsión. ¿Sí? Y hay casos lamentables. El negocio del seguro es irte a embargar y luego rematar. Y hay una mafia ahí que te embarga y van y venden y es un negocio ahí grande que tiene ya el Seguro Social con esos temas, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el Consejo Empresarial Potosino. Así es. A defender, a coadyuvar en que se dé solución a todo eso. Así es meter recursos legales contra quien está, la autoridad que está abusando de ser autoridad y que no entiende que está dejando a familias sin empleo, pero además cuando te embarga una autoridad se está llevando tu herramienta, se está llevando tu equipo, está desarmándote. Entonces, caray, hay cosas que tenemos que cambiar en este sentido y yo creo que precisamente un organismo empresarial debe de asumir esa responsabilidad con el gremio. ¿Cómo podemos ayudar a apoyar a esas empresas que no quieren ser informales? Quieren pagar. Pero que de alguna manera requieren asesoría, apoyo, facilidades. Claro, mira. Ahora, no todos los empresarios cuentan pues con la capacidad, el conocimiento para desarrollarse o los recursos, ¿verdad? Mira, te cuento algo que me sucedió. Yo comienzo mi empresa en 1982, en abril de 1982. Bueno, y llega la autoridad, pues eres una fuente contaminante, entonces te clausuro. 1982, Mireya. De ahí come mi familia y de ahí comen 20 familias más. 1982. Entonces, el tema era que yo estaba en la mancha urbana y por eso me clausuraban. Digo, oye, yo estuve antes que la mancha urbana. Permíteme entonces reubicarme a otro lugar. Pero no me digas que me reubique hoy y 10 años después me vas a decir, oye, reubícate otra vez porque ya te volvió a abrazar la mancha urbana. Entonces, ¿qué sucede? Como yo, había 70, 80 empresas
que estaban dentro de la mancha urbana, fundidores. Hago un frente, construyo un frente y entonces le digo a la autoridad, oye, trátame como empresario, no soy delincuente. Estamos generando empleos y tantos empleos. Y las condiciones de las empresas son estas en este momento. Busquemos la solución porque no vamos a ganar nada cerrando todas las empresas de fundición porque dices tú que son contaminantes. Vamos viendo por qué y realmente si son contaminantes. Porque hay fundiciones de plomo que sí efectivamente son contaminantes, pero hay fundiciones de otro tipo que no son contaminantes. Y entonces no nos trates a todos con la misma vara. Bueno, así es como nace el Parque Industrial de Fundidores. En 1993 nace la Unión de Usuarios del Parque Industrial de Fundidores. Esto fue una gestión que se llevó desde 1990 porque había el tema también de que cambiamos gobernador cada mes. ¿Te acuerdas? Hubo un tiempo, sí, que... Fueron 5 gobernadores los que cambiaron. Entonces ya mandábamos las cartas nosotros a quien corresponda, ¿no? Entonces, sí, era la verdad. Pero bueno, finalmente cuando estuvo Teófilo Torres Corzo, en paz descanse, él toma la decisión de donarnos la manzana 13 de la zona industrial del Potosí para poder, bajo estudios que hicimos y todo esto, que hicimos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se determina que la zona más apropiada es la zona industrial para la ubicación de estas empresas que estaban dentro de la mancha urbana. Que son fundidoras. Las fundiciones. Y es el único parque a nivel nacional que existe hoy, como un parque especializado en una rama. Entonces, nos donan esta manzana. Posterior a ella vienen 4 donaciones más, porque entonces dijeron, oye, yo voy contigo, ¿no? Y entonces empezamos a reunirnos con más gente, y el parque nace y se construye con aportaciones particulares propias. Así nace el parque. Nadie nos ayudó, el gobierno no metió un centavo. Solo les donó el espacio. Donó el espacio por empreña. Nosotros llevamos toda la infraestructura, drenaje, agua potable, energía eléctrica, pavimentaciones, y hoy tenemos un parque industrial con régimen de condominio, en donde las mismas aportaciones de nosotros mantienen el parque industrial. Es el único que existe así en San Luis. Digamos como autosustentable. Autosustentable, no dependemos de nadie, y es un parque que es un ejemplo para no solamente San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Para el país. Y eso fue un logro también de una iniciativa de Héctor Derllans. Sí, definitivamente sí. Te repito, nace de un tema, de una clausura que me hacen a mí, y yo sufría, me moría, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es donde vives, es tu pasión. Y, pues, el tema es que no encontrábamos la forma de salir de esto, porque había como consigna también de la autoridad de contaminación, ¿no? Un tema político para ellos, pero un problema para nosotros gravísimo, ¿no? Así es. Esto es uno de los ejemplos de cuando decimos que cuando hay crisis, cuando hay caos, es la oportunidad para resurgir con mayor fuerza. Los empresarios de la fundición en esa época, prisioneros, digamos así, de la autoridad por la contaminación y por lo que generaban sus empresas, carentes de estudios, de confirmación de estas situaciones, logran un parque industrial único en México de este solo gremio de fundiciones, y que, insisto, a raíz de una clausura, de un problema, de un agobio tan grande, existe ahora este parque industrial. Y bueno, muchas de estas cosas no lo ve la sociedad. Están allá en la zona industrial con los empresarios en donde creemos que están pues los ricos, los que producen, muy ajenos a nosotros. Pero estas son las historias de vida que le dan a la sociedad respiro y orgullo. Vamos a una pausa y regresamos conociendo un poquito más a Héctor Derllans de San Luis Potosí.
Ya estamos de regreso y estamos muy agradecidos con Casa Muebles por la cortesía de los muebles que tenemos aquí en nuestro set y bueno, en prácticamente todo Canal 7. Casa Muebles tiene 4 direcciones en donde les ofrecen a todos ustedes colores, surtidos, estilos, formas, precios, obviamente, lo que ustedes necesitan para ese espacio que quieren así muy bonito, ahí en Casa Muebles. Y las 4 direcciones son en Carretera Río Verde, está la sucursal Quintas, a la altura, perdón, la sucursal Rivas es a la altura del Tecnológico de San Luis y la sucursal Quintas a la altura de Avenida Cactus. También está la sucursal Periférico en Antonio Rocha Cordero, enfrente del Hospital del Niño y la Mujer, y la sucursal Vasco en Vasco de Quiroga, en la colonia Industrial Aviación. Gracias a Casa Muebles por la cortesía que tienen con nosotros aquí en De Tú a Tú. En esta ocasión estamos platicando con el señor Héctor Derllans Villegas. Él es presidente del Consejo Empresarial Potosino, fundador también de este parque industrial. Eso fue lo que nos contó en el corte anterior, fundador de este parque industrial para fundiciones. ¿Cuántas empresas están ahí ahora? 115 empresas. 115 empresas. Son micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, el parque se diseña de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿De cada empresario? De cada empresario, de cada empresa. ¿Por qué? Porque era el tamaño de responsabilidad que tú tenías por pagar. ¿Sí? O sea, si yo quería 1000 metros cuadrados dentro del Parque Industrial de Fundidores, pues bueno, tenía que pagar esos 1000 metros, o el que quería 3,5 hectáreas, pues ya sabía el tamaño de responsabilidad que tenía. Entonces, por eso se diseña el parque de esa manera, en base a las necesidades de cada uno. Se hizo un estudio impresionante en necesidades de energía eléctrica, en necesidades de agua, en necesidades de área, el transporte de los trabajadores, cómo se iba a hacer hacia allá, que era lejano. Hoy ya tenemos el eje 140 y más, ¿verdad? Pero antes era lejísimos, era un viaje, ¿no? Hasta allá. Pero bueno, hoy tenemos 5,500 empleos trabajando, contamos con una enfermería dentro del parque, tenemos vigilancia perimetral, tenemos cámaras y tenemos una gran camaradería dentro de estos empresarios que se dieron cuenta que la unión hace la fuerza. Claro. ¿Qué producen los fundidores? Mira, dentro de la fundición, los metales que se funden es acero inoxidable, es hierro gris, o que le llaman fierro fundido en fundición, y también aluminio, bronce, estaño, plomo, y dentro de esos metales hay muchísimos productos para la industria. Nosotros aportamos para la industria automotriz, somos proveedores de algunas empresas automotrices instaladas en San Luis Potosí y también a nivel nacional, pero también fundimos piezas para la minería, para los molinos, para equipo y maquinaria de los mineros, pero también fundimos para los cañeros. A los ingenios cañeros necesitan dados que pesan hasta 2 toneladas para moler su caña. Y bueno, también tenemos para el tema comercial, y es infinidad de verdad de productos para aparatos de ejercicio, las pesas, los discos, o sea, los registros de las calles, de drenaje. Todas estas tapas pesadas. Claro, todo eso es fundición, y nosotros aportamos todo eso como fundición. Las lámparas que tú ves, los faroles en las calles, nosotros los hemos hecho en San Luis Potosí. Todas las vigas, todas las estructuras metálicas. Todo también igual. Tenemos también empresas que se dedican al troquel, a repetir piezas miles de veces cuando tienen una forma permanente. Entonces hacen su molde y taca, empiezan a hacer piezas, ¿no? Entonces hay muchas fundiciones, troquelados y maquinados también, que le dan servicio a todas las piezas que se funden y luego se maquinan para dejar ya una pieza completa y terminada, ¿no? Entonces es muy importante nuestra labor. Nosotros antes
estaba Ferrocarriles Nacionales de México. De ahí nace la vocación de fundición en San Luis Potosí. Por esa fundición, que era también la Minera México, lo que era la planta de cobre, nosotros fundíamos toda esa fundición que necesitaban para sus equipos y maquinaria, ¿no? Ahora le surtimos a Kansas, City Kansas, la empresa ferrocarrilera, somos proveedores de esa empresa también. Entonces, bueno, generamos, repito, 5.500 empleos. ¿Estamos hablando de todo el parque o de solo su empresa? No, 5.500 empleos de todas las empresas, porque son micro, pequeñas y De todo el medianas parque, empresas. de todo el Sí, parque industrial. pero multiplícalo por 7, porque son los proveedores también que nosotros necesitamos para las empresas, ¿no? Entonces, se mueve alrededor de 35.000 empleos alrededor del parque industrial de fundidores, ¿no? Claro. Entonces es muy importante lo que aportamos, además se pagan impuestos. Y hoy estamos también peleándonos con el tema del impuesto verde que se quiere imponer a las fuentes contaminadoras fijas, pero pues nosotros nos certifica la Semarnat, la Procuraduría del Medio Ambiente, la SEGAM, y decimos, bueno, pues platíquenos como para qué quieren imponer Un nuevo impuesto. un nuevo impuesto si no se tiene ni siquiera la medición de lo que van a cobrar o qué van a hacer con ese recurso, ¿no? Entonces todo esto ya nos permite en grupo, pues no soy yo, ¿no? Son muchos. La ¿verdad? unión que decía La unión. que los ha hecho muy fuertes y que han logrado cosas importantes para mantenerse como empresarios productivos y fuertes y crecientes además. Claro, por porque está supuesto. crecido. Y bueno, para enfrentar todo esto, decía Héctor que se requiere una voz, que a usted le ha costado mucho esa voz porque pues estaba nervioso, no estaba acostumbrado a enfrentarse a ello. ¿Y cómo le hizo entonces para agarrar ese valor y para enfrentar todas estas situaciones? Oye, bueno, sí, me acuerdo muy bien cuando empiezo a gestionar el tema del parque de fundidores y que nace incluso la presidencia de la sección de fundidores en Canacintra, pues no te sientes con el valor muchas veces dada tu inexperiencia y tu juventud. Yo tenía 24 años cuando nace la fundición. Pues no te queda otra más que enfrentar los retos, porque tienes una visión de hacia dónde quieres ir, un rumbo al cual quieres llegar. Y obviamente en ese momento no te das cuenta que tienes que recorrer situaciones no muy halagadoras o no muy gratas. sí, no muy gratas para poder llegar a donde quieres. Pero cuando se te enfrentan esos retos y cuando tienes el rumbo fijo, no tienes otra más que enfrentarlos, no tienes más que darle para adelante. Y yo tuve la fortuna de asesorarme también en esos momentos con grandes personajes, como eran don Mariano Niño Salgado, un gran hombre de fundidor de San Luis Potosí, don Mario Güemes, que era un hombre también sabio en el tema de la metalmecánica, don Ariel Aldred León, un hombre dedicado al tema de reciclaje de materiales, pero con una sabiduría impresionante. Y así como él, pues mi suegro, don Jorge Araiza, presidente de Canacintra, presidente regional también de Canacintra, y un hombre extraordinario, la verdad. Y bueno, esa amalgama de juventud con esa experiencia es la que me ayudó a salir con estos proyectos, no solamente con el Parque de Fundidores, sino con los que continuaron después, porque aprendí de que solo con esa amalgama, buscando consejos sabios, es como pueden ayudarte a sacar grandes proyectos, grandes empresas, y entonces sí ir acercándote hacia donde tú quieres ir, a ese rumbo que tú te trazaste desde joven, ¿no? Fíjense qué interesante lo que nos cuenta Héctor, porque hoy en día, si hablamos de
de las juventudes y bueno, y también de algunos adultos que no saben qué rumbo tomar, que no saben qué quieren en la vida y pues hay que empezar por ello. Decía usted, trazar un camino, tienes una meta y que venga lo que venga en el camino. Si no pierdes el objetivo, no hay que perder el objetivo, sorteas todo lo que se te enfrenta hasta alcanzar lo que tú deseas y que nadie puede solo, y que los viejos, por decirlo de algún modo, y los jóvenes tienen que estar unidos, definitivamente. Sí. No pueden ni las generaciones viejas solas, ni los jóvenes solos. Esta amalgama tiene que estar unida y entonces los jóvenes tienen que buscar a aquellos experimentados y los experimentados seguir siendo generosos y dando toda su sabiduría a los que vienen empujando para alcanzar pues cosas tan importantes como las que ha alcanzado Héctor. Nos falta hablar un poquito más del Banco de Alimentos porque nada más nos dio como un poquito la información de que lo fundó. Pero ¿qué hacen? ¿Quiénes trabajan ahí? ¿Cómo podemos participar los demás? Esto que es un esfuerzo de la sociedad civil y privada, una iniciativa totalmente privada, ¿hasta dónde llega y quién se puede sumar a él? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta plática. Estamos de regreso ya en la parte final de nuestra charla del día de hoy, conociendo a un hombre con un gran espíritu de esfuerzo y de valentía y de liderazgo. Hace un momento me decía Héctor que sí llega un momento en el que hay cansancio, en el que la frustración a veces te agobia mucho, en el que dices, bueno, ya no quiero seguir, porque es muy fácil decir, no hombre, toma tu camino, sigue adelante, alcanza tu objetivo. Pero hay momentos en los que uno se cae, se derrumba. ¿Cuál es la filosofía o el motivo que le ayudó a usted a otra vez agarrar las fuerzas y decir, no, le sigo? ¿Cómo le hizo? Mira, Mireya, mi experiencia personal es que cada reto, cuando tú logras llegar a lo que llegué o llegamos a decir el Parque Industrial de Fundidores, el Banco de Alimentos, el Consejo Empresarial Potosino, Empresas por la Familia y todo lo demás que hemos participado, implica un sacrificio también ya en lo personal, porque es tiempo de tu vida que tienes que compartir. La empresa propia, porque de ahí vives. O sea, llega el momento en que te saturas, te agobia y son compromisos porque tienes que atender todos y cada una de las cosas que están ahí, que ya están ahí, porque tú las creaste, porque tú las hiciste, pero tú dices, no puedo, ya no las disfrutas, ya las sufres. Entonces, en una introspección, una vez caí en la cuenta de que pues todo eso que se había hecho y se había realizado fue porque yo fui parte de ese proyecto y porque yo fui parte definitiva en las cosas que ahí están hoy. Y entonces, en vez de gozarlas, las estaba sufriendo. Y entonces te das cuenta de que porque estás vivo, Dios te permite o te permitió hacer eso. Esa misión que hoy llevaste o llegaste a término fue porque Dios quiso que tú la hicieras, porque tú colaboraras para llegar a eso, para beneficio de la comunidad. Claro. Entonces, disfrútalas, porque te vas a ir de esta vida y es tu legado, es lo que tú hiciste, y hoy resulta que en vez de gozarlas,
pues la sufres. No, bueno, pues es parte de la vida, es parte de lo que tú viviste y te hiciste. Bueno, pues entonces hoy no te queda más que gózala, gózala. Y cuando te llegan situaciones amargas, pues ya para mí ya tiene un sentido. Todo lo que a mí me pasa, me sucede, ya tiene un sentido en la vida. O sea, son cosas que no quisieras vivir, pero que sin embargo te pulen. Porque pasando ese pedazo oscuro, ese trago amargo, va a pasar y vas a ser mejor. Yo te decía, oye, a lo mejor a unas personas hoy nunca les ha dolido la cabeza y se mueren de un dolor de cabeza. A mí me duele la cabeza todos los días y ya sé cómo manejar el tema. Ya sé que el dolor de cabeza, bueno, pues me voy a tomar una pastilla o me voy a distraer y voy a tener otra actividad y se me va a olvidar el tema y ya lo manejé. Cuando llega una adversidad, también igual te vuelves diestro para poderla manejar. Digamos que entre más obstáculos superas, obviamente más fuerte, más sabio, Te vuelves experto. más satisfecho, Sí. estás más seguro, Sí. adquieres seguridad. Sí. Antes de que se nos acabe el tiempo, platíquenos del Banco de Alimentos. Este fue fundado nos dijo, en 1999. ¿Qué hacen? ¿A quiénes ayudan? ¿Cómo podemos contribuir la sociedad? Bueno, mira, Banco de Alimentos también igual ha tenido un crecimiento impresionante. Hoy tenemos una bodega de primer mundo. Está en el fraccionamiento San Luis, Industrial San Luis. Otomíe 108 es la dirección. Y tenemos cámara de refrigeración, cámara de congelación, rampas para carga y descarga. Tenemos 3,000 metros techados, una nave de primer mundo. Y atendemos a 80,000 personas. Tenemos convenios con empresas a nivel nacional para donativos. Y estos donativos se reciben y se da un recibo deducible de impuestos a estas empresas. Y nosotros distribuimos estas despensas y esta ayuda a través de nuestros trabajadoras sociales. Tenemos trabajadoras sociales en las 4 regiones que hacen labor de campo, en donde se hace un estudio socioeconómico de la familia para ver la periodicidad en la que van a ser atendidas y qué tipo de alimento es el que necesitan. Es muy diferente los hábitos y costumbres de la Huasteca Potosina que el altiplano. No Claro. comemos lo mismo, ¿sí? Y además los climas son diferentes. Entonces no puedo llevar un jitomate a la Huasteca porque me va a llegar hecho puré, ¿sí? ¿Por qué? Por el clima. Sí, se va a descomponer rápido. Exacto. Entonces, bueno, pues hay que buscar la forma de poder ayudar efectivamente a la gente de una manera eficiente, como por ejemplo hoy tenemos convenios con Liconza, en donde somos el único banco a nivel nacional que tiene un convenio a nivel federal para distribuir para distribuir leche de Liconza a nivel estado de San Luis Potosí. Entonces estamos asegurando el crecimiento sobre todo de los niños, neurológicamente. Claro, y bueno, para los que nos están escuchando en este momento, a lo mejor no vieron la entrevista completa, no estamos hablando de ninguna dependencia de gobierno, No. ni de ninguna partido político que está No. haciendo entrega de despensas, no. Es un banco de alimentos que sostiene la iniciativa privada. Definitivamente. ¿Cómo vive? O sea, son empresarios que donan para mantener toda esta infraestructura del banco de alimentos que reparte los alimentos, que quien los gestiona y luego los reparte, hace el estudio socioeconómico para ver a quién se los va a repartir, la iniciativa privada. Definitivo. Y el tema de cómo se sostiene el Banco de Alimentos es autosustentable, porque se recibe el donativo y ese donativo se hace una despensa, se cobra en 80, 100 pesos, que representa el 20% del valor comercial de la despensa. Entonces, con esos 20 pesos que te quedan, el Banco de Alimentos paga gasolina, sueldos, salarios de psicólogos, nutriólogos, de agricultores, porque tenemos también un huerto grande en el Banco Donde de Alimentos. producen. Limón, guayaba, jitomate, de todo producimos en el Banco de Alimentos, ¿no? Entonces, nos hemos ido reintegrando para que el Banco de Alimentos tenga
sus propios productos, ¿no? Entonces hay muchos proyectos, como por ejemplo, a veces hacemos el chorizo de soya, manejamos mucho la soya en alimentos, hacemos ceviche, tenemos talleres para enseñar a cocinar a las mamás, incluso a los señores, en donde certificamos incluso con un diploma para que puedan autoemplearse o emplearse ya certificadas, porque pasan 4 módulos de aprendizaje las señoras. Entonces, tienen que certificarse para poder ya darle su diploma. Entonces, es una labor impresionante. Aquí también contamos con la ayuda del Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía, IESEG, que a través de sus alumnos y sus maestros llevan los tareos y el que proporciona el alimento es el Banco de Alimentos para que puedan hacer los platillos, y se les enseña y empieza desde la higiene, lavarse las manos antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces es una labor muy bonita, muy altruista, pero también ayudamos a crecer a las personas. Certificamos también en primaria y secundaria a través del IEA a adultos para que puedan tener su primaria y secundaria. Aquellos que requieren ayuda o aquellos que quieren ayudar a través del Banco de Alimentos, ¿qué tienen que hacer? Acercarse al Banco de Alimentos, los teléfonos son 821-4303 y el 821-7351, o visitarnos en las instalaciones de Banco de Alimentos en Otomíes 108 en el fraccionamiento industrial San Luis. Muy bien, estamos a punto de terminar, Héctor. Ha logrado mucho a través de su vida como empresario, como líder y como altruista, ¿no? Como benefactor. ¿Qué le falta? ¿Cuál es su próximo objetivo? ¿A qué aspira? ¿Cuál es su sueño? Híjole, es una lucha, de verdad, que me lleva y tengo tatuado, que es no dejar este mundo igual como si yo no hubiera existido. Esa es su idea. Sí, sé que es tal vez utópico para muchas gentes, pero también igual te puedo decir que cuando hay muchas estrellas de mar en la playa y tú logras aventar 1 o 2 para esa estrella de mar, ya valió la pena. ¿Por qué? Porque se salvó la vida. Entonces, para mí, el máximo esfuerzo es dar todo, el 100%, y si yo pude o puedo ayudar a alguien, con eso estoy pagado, ¿sí? Me siento satisfecho con haber hecho eso, ¿no? Y yo creo que no ha sido uno, han sido muchos. Y bueno, es un gran ejemplo a seguir. Gracias, Mireya. Gracias por venir a nuestro programa, Héctor. Y, al contrario, gracias por la invitación. Y ojalá que haya sucesores como usted, tanto en el Banco de Alimentos como en el Consejo Empresarial Potosino, que decía usted que, bueno, ay, no quieren aventarse, hombre. No, pues a ver, hago un llamado aquí para que me ayuden. Para que tomen ya la batuta, ¿no? Claro, y que sí se puede, y que van a contar aparte con el apoyo de usted, con toda la experiencia. Por supuesto que sí, claro que sí. Gracias una vez más. Al contrario, gracias a ti, Mireya. Que le vaya muy bien, Héctor. Bueno, pues llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a la producción que hace posible este espacio. Gracias a usted que nos permitió acompañarles ahora, y nos vemos en el siguiente encuentro de Tú a Tú. Hasta la próxima. Mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares.